¿Se puede salvar un judío solamente por el hecho de ser judío? De haber nacido en Israel, hablar hebreo, arameo. ¿Puede alcanzar salvación? ¿Puede un judío ser salvo, ir al cielo si éste fallece? ¿El antiguo pacto salva a los judíos hoy por hoy? Por ser descendientes de Abraham directamente. ¿Pueden alcanzar salvación? Muchos cristianos no entienden el concepto de la salvación, ni el concepto del antiguo y el nuevo pacto. Y muchos dan por hecho de que solamente por haber nacido en Israel, de padres judíos, tener su bandera con la estrella, hablar hebreo, llamarse Ben Rafa, son salvos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? No podemos ir por encima de la Biblia. No importa dónde hayas nacido. La Biblia está por encima de cualquier nación. Así que vamos a leerla. Y vamos a entender si solamente por el hecho de haber nacido judío, alguien puede ser salvo. Y vamos a verlo donde Jesús precisamente le habla a un judío. Y no era cualquier judío. Era un sacerdote, un religioso, un hombre de Dios. Pero que Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Veámoslo en las Escrituras. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjate esa observancia. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate qué interesante de que Nicodemo primeramente se le acerca a Jesús de noche porque no quería ser descubierto de que iba tras Jesús, porque sentían vergüenza de los otros religiosos, fariseos, saduceos, que pudiesen decirles algo porque no creían en Jesús muchos de ellos. Pero Nicodemo creía en Jesús, pero no como el Mesías, no como su Señor y Salvador, sino como un buen maestro. Sin embargo, lo halaga y le dice, Dios no puede estar con alguien que sin duda está en pecado, pero tú haces unas señales impresionantes, parafraseando. Así que sin duda Dios está contigo. Sin embargo, Jesús no recibe sus halagos, sino le responde lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate qué respuesta, qué cosa la que le dijo Jesús a un judío. No importa que haya nacido en Israel, no importa que haya nacido bajo la genealogía de Abraham o inclusive de David. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Tanto judíos como gentiles, tanto gentiles como judíos, necesitan nacer de nuevo. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo. No importa que hayamos nacido en una religión, que nuestros padres hayan sido devotos religiosos de X o Y religión. Nos es necesario nacer de nuevo. No importa que hayas sido israelita, que hayas nacido por allá y aprendido a nadar en el río Jordán. Si no naces de nuevo, dice Jesucristo en su santa palabra, no puede entrar al reino de los cielos. O sea, en otras palabras, no es una persona salva. Impresionante, porque esto bota pensamientos que muchos sostienen acerca del pueblo judío, el cual amamos, el cual bendecimos, el cual clamamos a Dios por él, sin duda alguna, como lo hacemos con las demás naciones.
ya que la salvación es para todo el mundo. Jesucristo derramó su sangre, fue por todo el mundo. Jesús dice que por gracia somos salvos a través de su palabra. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la gracia. Y la ley de la gracia ya no mira si eres judío o si eres gentil. En el antiguo pacto sí. En el antiguo pacto sí se hacía una fuerte discrepancia entre judíos y no judíos, o sea, gentiles. Pero en el nuevo pacto en el cual vivimos, después de que Jesucristo murió y resucitó, ya no se mira si es judío o si es gentil. Se ve si nace de nuevo, si cree en Jesús, como dice Juan capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo... se me olvidó. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a quienes creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios, en agua y en espíritu. O sea, no importa quién haya sido tu padre genealógicamente, lo que importa es quién es tu padre espiritualmente. Eso es lo que importa. Mira esto que dijo Jesús. Juan capítulo 8, versos 31 en adelante. Dice Jesús a los judíos. Entonces Jesús, refiriéndose a los judíos que habían creído en él, dijo así, y cito: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Si permanecen, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A lo que ellos respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Te das cuenta la respuesta que le dan los judíos a Jesús? Los judíos le dicen: somos linaje de Abraham. Y es lo que hoy por hoy, hasta los mismos cristianos evangélicos defienden del pueblo de Israel allá en el Medio Oriente, que son hijos, descendientes, linaje de Abraham. Y entonces viene Jesús y les dice Jesús, en el verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, si yo, Jesucristo, los libero a ustedes, entonces ustedes, judíos, serán libres. Y mira lo que dicen ellos. Lo que dice Jesús: sé que sois descendientes de Abraham. O sea, Jesús no queda como diciendo, no, ustedes no son. Pero Jesús en este momento dice, sé que son linaje de Abraham. Pero mira lo que dice ahora. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y hoy por hoy no es distinto allá en el Medio Oriente, allá en Israel. La palabra de Jesús no haya cabida en ellos. Necesitan arrepentirse, necesitan a Jesús. No necesitan ganar guerras, necesitan ganar su salvación. Entonces dice, Jesucristo dice, ¿no? En el verso 38, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Esto se pone interesante y se pone bien candente. Recordemos que aquí es Jesucristo el que le está hablando a los judíos. No es Juan de los Palotes, no soy yo, no es un antisemita. Es Jesucristo el que le está hablando a los judíos. Y mira cómo se pone esta conversación entre Jesús y el pueblo judío, el pueblo israelita. Lo cual muchos cristianos evangélicos no están tomando en cuenta, no están tomando en consideración. Jesús les dice, yo hablo lo de que oigo y he visto de mi Padre, pero ustedes hacen y dicen lo que ven de su Padre. ¿Y quién es el Padre de Jesús? ¿Y quién es el Padre de ellos? Sigamos leyendo en Juan capítulo 8, verso 39.
Respondieron los judíos a Jesús: nuestro padre es Abraham. Fíjate qué tremendo. Y mira lo que dice Jesús ahora. Escucha lo que dice Jesús, el Hijo de Dios, el centro de la fe cristiana, el propósito de nuestra adoración, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído decir de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Mira qué tremendo. Jesús dice que Abraham sí reconoció a Jesús. Abraham esperaba a su simiente, la promesa de Dios. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham, que expliqué eso en un video anterior hasta con dibujitos para hacerlo de una manera que ustedes pudieran comprender mejor. Y Jesús dice que Abraham estaba esperando su simiente y la vio, es decir, a Jesús. Entonces, porque pues Gálatas 3:16 dice que la simiente de Abraham es Cristo. Vea la Biblia y lo lees, por favor. Entonces dice Jesús a los judíos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué le dicen los judíos esto a Jesús? Porque ellos decían y afirmaban, como lo dice hoy por hoy el Talmud, y lo afirman todavía hoy por hoy el pueblo judío, que Jesús es hijo de fornicación, porque afirman, según el Talmud, que María tuvo relaciones ilícitas con un soldado previo a casarse con José. Eso lo afirman hoy por hoy. Por eso a Jesús en el Talmud, el pueblo judío de hoy y el de antes, le decían hijo de fornicación. Este es el pueblo que está hoy en el Medio Oriente. Un padre tenemos que es Dios, dicen los judíos. Fíjate, un padre tenemos que es Dios. Y hoy por hoy siguen diciendo lo mismo, que Dios es su padre. Y también lo dicen los evangélicos cristianos que tienen a Israel en un lugar por encima del lugar que la Biblia les da a Israel. Es como cuando pertenecíamos a una religión anterior a la que ahora pertenecemos, muchos de nosotros, que teníamos a ciertos personajes de la Biblia influyentes sobre Jesús por mayores sobre Jesús. ¿Y quién nos quitaba eso de la cabeza? Hasta que vino el Espíritu Santo o leímos la palabra y nos dimos cuenta que cada uno tiene su propio lugar en la palabra y en el reino. Y Jesús está por sobre todos. No hay nadie por encima de Jesús. Jesús es nombre sobre todo nombre. Pues igual ahora como evangélicos nos seguimos arrastrando religiosidad, seguimos arrastrando falta de comprensión bíblica. Y tenemos a Israel por encima de cómo la Biblia pone a Israel. Y aquí estamos leyéndolo ahorita, se los estoy leyendo aquí de la palabra. Palabras mismas de Jesucristo, de Jesús. Entonces dice el verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, entonces ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Mira qué fuerte es Jesús. Alguno ahorita ya dijera que Jesús era un antisemita. Pero el mismo Jesús dice: si vuestro padre fuera Dios, ustedes me amarían. Si vuestro padre fuera Abraham, ustedes me amarían. Porque yo de Dios he salido. Y Abraham vio mis días. Abraham hablaba de mí. Como dijo Jesús, la ley, los salmos y los profetas dan testimonio de mí. Entonces, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dice: ustedes no vienen de Dios, en otras palabras.
Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y dice el verso siguiente, ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque sois de vuestro padre el diablo. Wow. Mira este Jesús, qué antisemita, ¿no? Qué antisemita Jesús. Jesús le dice a los judíos, ustedes son padre de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Mira, tres cosas que identifican a un hijo del diablo. Uno, no creen en Jesús. Dos, la palabra de Jesús no cabe en él. Tres, las obras del diablo quieren hacer. Eso identifica a un hijo del diablo. Eso no significa que se van a quedar en ese nivel, porque también tú y yo éramos hijos del diablo al practicar el pecado. Pero nacimos de nuevo. Y eso es a lo que quiero llegar en este mensaje. Como inicié hablando de Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, donde Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, no puedes ver el reino de Dios. Lo mismo es para el pueblo judío de hoy, cuyo gobernante supremo ahorita es Netanyahu, el cual mucho pueblo cristiano lo tienen como que fuera Juan Pablo II o el Papa de los, no sé, le tienen un lugar ahí como que fuera la divina providencia, pero Netanyahu entra en estos de los que habla Jesús, ¿sí o no? Aquí entra, y aquí entran todos los que no reciben a Jesús, que no aceptan la palabra de Dios y que le rechazan. El Talmud es un libro blasfemo en contra de Jesús. Blasfeman en contra de su sangre, en contra de María. Hablan muy mal de la Virgen María. La tratan de prosti para arriba. A Jesús lo tratan de hijo de forni y para arriba. De bastar para arriba. Maldicen su sangre. Es terrible el Talmud, es un libro muy blasfemo y a veces mucho cristiano evangélico le tira a los musulmanes nada más. Sin embargo, en el Corán, los musulmanes tratan muy bien a Jesús a diferencia del Talmud judío. Sin embargo, los cristianos evangélicos, porque solo conocen a los musulmanes por lo que ven en las películas de Hollywood y lo que ven en las noticias de Estados Unidos, dicho sea de paso, cuyos propietarios son judíos, ya creen que saben todo del pueblo musulmán. Yo también creía lo mismo antes, pero tuve la bendición y la oportunidad de conocer a musulmanes en persona, conviví con ellos varios años, me relacioné con estas personas y los conocí a profundidad y me di cuenta que estábamos bien lavados del cerebro por medio de las películas, documentales, inclusive desde el púlpito de una iglesia. ¿Por qué? Porque hemos estado repitiendo mentiras que hemos aceptado por verdad, como lo hacíamos antes cuando pertenecíamos a otras religiones, donde creíamos mentiras, que las dábamos por verdad y hasta las defendíamos. Hasta que fuimos humildes, se nos abrieron los ojos, conocimos la verdad, la cual nos hizo libres y entendimos cuál era el lugar de cada cosa según la palabra. Entonces Jesús les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Mira qué palabras tan fuertes le dice Jesús a los judíos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. Habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. Qué tremendo. Qué tremendo esto. Mira lo que dice. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira lo que dice Jesús en su palabra. Nosotros como pueblo cristiano, como hijos de Dios, tenemos que hablar lo que dice la palabra. Y el tema para tratar con todo el mundo, incluyendo los judíos, es salvación. Los judíos necesitan nacer de nuevo, necesitan conocer a Jesús. No importa el antiguo pacto ya para ellos. Hoy estamos bajo el nuevo pacto, el pacto. Así que tenemos que entender el significado de nacer de nuevo.
Tú necesitas nacer de nuevo si aún no lo has hecho. Una persona que ha nacido de nuevo sabe el tiempo que nació de nuevo. Cuando tú naciste en lo natural, sabes que naciste en cierta fecha, cierto mes, cierto año. Así como yo nací el 1 de octubre de 1973. Hoy tengo 51 años de edad. Pero yo nací de nuevo el día que le entregué mi corazón a Jesucristo. Y eso fue a la edad de 17 años, un 27 de octubre de 1990. El 27 de octubre de 1990 yo le entregué mi vida a Jesús y ese día yo nací de nuevo. Cualquier persona que no puede identificar el día que nació de nuevo, no ha nacido de nuevo. Puede ser que sea un excelente evangélico porque nació de padres cristianos o padres pastores o padres ministros de alabanza. Puede ser hijo de Miel San Marcos, puede ser hijo de Marcos Witt, puede ser hijo de quien sea. Pero si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Dios no tiene nietos, ni bisnietos menos. Dios lo que tiene son hijos. Entonces, toda persona, no importa si nació abajo de las bancas de una iglesia, no importa si desde niño lo llevaron a la iglesia, lo que importa es de que haya tomado su decisión por Jesucristo, que haya nacido de nuevo. Nacer de nuevo es sacar todo lo viejo y empezar algo nuevo, como dice Corintios. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, el antiguo pacto, la ley, el pecado, el diablo, el mundo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, bajo Jesús, caminando con la guianza del Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? De lo contrario, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Primeramente, porque hay un pecado original que heredamos desde Adán. Adán pecó y en su ADN, no en vano se llama Adán, ¿no? Adán, ADN. Adán. Por medio de Adán, nuestro ADN está contaminado con pecado y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy necesitamos recibir a Jesucristo para que esa maldición del pecado heredado sea borrado, sea quitado de nuestro chip, de nuestro disco duro. Un corazón engañoso, tenemos que renunciar a ese corazón de piedra, a ese corazón negro y recibir un corazón nuevo, un corazón limpio. Si nuestros pecados fueren negros, el Señor los hace blancos como la nieve. De la muerte espiritual, Jesús dijo, ustedes están muertos en sus pecados y delitos. Entonces necesitamos nacer de nuevo, saliendo de Satanás, del mundo y sus mentiras, como en figura lo hizo el pueblo de Israel estando en Egipto, el cual tipifica nuestra esclavitud al diablo en las cosas del mundo. Y Dios nos llama del mundo, de Egipto llamé a mi hijo, y empezamos un proceso de liberación. El pueblo de Israel pasa por el mar, nosotros pasamos por el bautismo. En medio del desierto, en este caminar mientras Cristo viene a la tierra, experimentamos el maná del cielo como los israelitas, que es Jesucristo. La peña de Oreb, el agua, el cual es Jesucristo, de su interior correrá ríos de agua de vida. La serpiente de bronce en el desierto, la cual traía sanidad. Hoy Jesucristo en la cruz del Calvario, él por su llaga nosotros recibimos sanidad. Es decir, entre paréntesis, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel era sombra, tipo y figura de lo que hoy nos pasa a nosotros como pueblo cristiano. Es decir, en el Antiguo Pacto todo era simbólico y hoy es una realidad bajo el Nuevo Pacto. No sé si me están entendiendo. Así que vamos a poner el ejemplo bíblico. Saulo, en Hechos 9 se cuenta que Saulo era un judío prominente, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, un tremendo erudito y celoso de la ley. Pablo tipifica a muchos judíos hoy por hoy en el Medio Oriente. Pero él no había nacido de nuevo. Casualmente se llamaba Saulo. Saulo, que significa altivo, orgulloso y prepotente. Sin embargo, era judío. Judío de judíos, criado a los pies de Gamaliel. Y él perseguía a la iglesia y estaba atrás de ella. Hoy por hoy, los judíos que son celosos de su fe, según el Talmud, ellos no aceptan al pueblo cristiano. El pueblo cristiano está orando por ellos, pero ellos no reciben al pueblo cristiano. Y no está mal que oremos. De hecho,
sigamos orando, pero no oremos, no oremos como, ¿cómo le diré? No oremos despreciando a las demás naciones, porque muchos por orar por la paz de Jerusalén están deseando la muerte de los demás pueblos que no son israelitas, y eso está completamente mal, fuera de la palabra, fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vuelvo y repito, no tenemos que orar que Israel gane guerras, porque dice la Escritura: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Lo que necesita Israel es conocer a Jesucristo, vencer esa guerra contra Satanás, contra el mundo, contra el pecado, contra su propia incredulidad, y reconocer a su Mesías, que se llama Jesucristo. Oremos para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, juicio y de justicia. Y no vamos a excluir de esa bendición de salvación a los demás pueblos, como los pueblos musulmanes. Miren, yo conozco a los musulmanes de cerca, los conozco en persona, y les aseguro, les prometo que todo lo que hemos aprendido los musulmanes por medio de documentales, películas, medios de comunicación es manipulado, exagerado, es falso, es mentira. No soy pro musulmán, sino soy pro verdad. Porque yo mismo hablé e hice videos en su tiempo, hace tiempo atrás, poniendo en mal a los pueblos musulmanes, muy mal, exageradamente mal. Pero cuando los conocí en persona, se cumplió aquella frase que dice: si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Cuando los conozco en persona y convivo con ellos y me empiezo a leer el Corán, claro que sin dejar mi fe cristiana, por supuesto, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Pero me di cuenta que tan manipulados hemos sido nosotros. Sin embargo, los seguidores del Talmud, ellos sí son realmente son peores que los musulmanes. En serio, de verdad que sí. E Israel es un país que está necesitado de Cristo de una manera exagerada. Hoy todos los republicanos o gente de derecha apoyan fuertemente a Israel, y no es para menos, o sea, está bien. Pero los mismos que son antiprogresistas están apoyando un país que es 100% progresista. Israel es la cuna del LGTBIQ+. Israel tiene el movimiento LGTBIQ+ hasta la cocina. Tienen playas solo para homosexuales, y sus playas son una Sodoma y Gomorra en vivo, en directo y a todo color, en carne y hueso. Pero eso no lo quieren ver, solo están viendo el muro de los lamentos. Dicho sea de paso, ese muro ni siquiera Jesucristo nos habla de ir ahí a ese muro, y muchos cristianos van ahí a mangonear su cabeza. Ya se sienten más bendecidos por eso. Mira, tú te puedes ir a traerte tu blog de ahí, o irte a traer tu litro del agua del río Jordán, es que no va a pasar absolutamente nada. El árbol de la vida es Jesucristo. Él es la verdad y la vida. Él es el camino. O sea, ya bromeamos. Que el Espíritu Santo nos traiga revelación de estos temas, porque yo sé que esto a muchos de ustedes les está cayendo como agua helada con hielo y escarcha en sus cabezas, en sus caras, porque hemos estado repitiendo unas cosas fuera de contexto, fuera de lugar, religiosamente. Que el Espíritu Santo los convenza. Mira, no me tires hate ahorita. Ora, escudriña las Escrituras y lee la Biblia, y encontrarás la verdad. Pero entonces necesitas nacer de nuevo, y su proceso es iniciativa divina, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, una respuesta a la fe, creer a Jesús por medio del arrepentimiento, venir a Él y bautizarse en agua. El resultado va a ser una nueva criatura y empezar a dar frutos del Espíritu Santo. Así que Pablo pasó por todo esto, y Saulo se le cambió el nombre por Pablo, que quiere decir lo contrario a Saulo. Ahora Pablo significa manso y humilde, pequeño. Y después Pablo dejó de ser un fariseo y se convirtió en un discípulo, posteriormente un apóstol. Entonces, si realmente queremos al pueblo de Israel y le amamos, oremos para que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Repito, no que ganen guerras, sino que ganen su salvación a Jesús.